Evade. Digo, evadare. Incredibox Rem.
canción épica. Mientras que se carga. ¿Dónde estoy? Estás en la luna. Eso es un anuncio, eso es un anuncio. Ya. Ya. Nos iba a poner una canción y ya, se descargó. Ah, no. Así cargamos rápido.
les muestro lo más secreto. Que están viendo al lado como dos bolitas, ese lo voy a poner. Entonces, bye bye, que les vaya bien mañana.